y yo agradezco a Dios de todo mi corazón la oportunidad que nos ha dado. Ya desde marzo, abril, mayo, junio, ya son 4 meses en que estamos a la distancia transmitiendo en vivo. Definitivamente no hemos dejado de cumplir nuestra función pastoral, y definitivamente hay que seguir alimentando a las ovejas con la palabra, con la oración, con la alabanza. Y agradezco a Dios por el equipo de video, de audio, por los músicos, por los coros, por Eliel, que en todo tiempo ha estado manifestando su respaldo aquí a la iglesia Peniel. Y naturalmente que pues le damos la gloria a Dios por la fortaleza de la juventud, de los muchachos, las muchachas aquí presentes, que nos guían en estos tiempos gloriosos de alabanza. Y bueno, pues es un tiempo muy especial. También me gustaría agradecer de todo, pero de todo corazón, a aquellos que, conscientes de que la iglesia no para, que la iglesia sigue avanzando, que la iglesia necesita recursos, ahí en la célula levantan sus ofrendas, o en lo particular, o de alguna forma desde sus trabajos. Ellos están muy conscientes de sostener la obra y han estado en esa fidelidad a Dios, en esa fidelidad al Señor, sosteniendo la obra de Peniel. 4 meses y no hemos parado, gloria a Dios. No es todo lo que se requiere, de una vez le comento, hay gastos grandísimos que están pendientes, pero son más con el gobierno, son asuntos de impuestos. Pero ahora que entremos, yo espero que Dios en su fidelidad siga obrando y todos quedemos a mano y paguemos lo que debemos. Pero gracias a Dios por la gente fiel, por la gente que ama a Dios, por la gente que ama esta iglesia, que a través de depósito o aún poniéndolo en mis manos personales, igual sostienen la obra. Gloria a Dios por sus vidas, que el Señor les multiplique, les fortalezca, les llene de gracia, de bendición y de protección en este tiempo. Muy bien, bueno, pues yo estaba consciente de que hoy quiero predicar. Le comentaba a Eliel, creo que sí voy a predicar. Y me dice, ¿por qué quieres predicar? Le digo, pues porque tú me gusta cómo diriges, y luego yo me siento acá requete bien entrando a la hora de la predicación. Bueno, es que es un momento de conexión espiritual entre el que dirige la alabanza, el que predica y todo el equipo armonioso. Estamos en un mismo espíritu buscando que el Señor sea glorificado. Bueno, pues hoy les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a hablar hoy de esa oración de Daniel por su pueblo. El título de este día, para efectos del resguardo de la plática y su posterior revisión, pues sería tiempos de intercesión. Tiempos de intercesión. Y naturalmente que así como están las situaciones tan tremendas, pues nosotros tenemos que aprender a entender que hay necesidad de orar, hay necesidad de interceder. Dice Daniel 1:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Una actitud fundamental para este tiempo, una actitud de entrega absoluta a una de las poderosas situaciones que Dios nos presenta en su Biblia, que es la oración y la intercesión. Vamos a orar, a pedir la presencia de nuestro Dios. Padre, yo te alabo de todo mi corazón, glorifico tu nombre, porque Señor, a estos 4 meses de estar sin reunirnos físicamente, tú has estado, Señor,
agregando a tu pueblo alrededor de estas transmisiones, Señor, y podemos nosotros glorificarte porque sabemos que tu palabra sigue corriendo, Señor, que el gozo de la alabanza sigue avivando nuestros corazones, y Dios de los cielos, la oración sigue reforzando nuestra fe. Para la gloria de tu nombre, Padre, pedimos que hables a nuestro corazón, nos muestres, Señor, la importancia de estos tiempos de intercesión, y podamos, Señor, ponernos en la brecha y mantener firme, Señor, esa gloriosa esperanza de creer totalmente, absolutamente en ti, porque lo estamos pidiendo bajo la unción y la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues, amados, es tiempo de intercesión, tiempos en los que hay que ponerse en la brecha por otros. Es interesante nuestras necesidades, es entendible nuestras luchas, no podemos hacer a un lado nuestras propias circunstancias, necesidades, miedos, temores, amados, pero resulta que a nosotros no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que sin dejar de sentir lo que se siente, sin dejar de mirar las circunstancias apremiantes, dificultosas de esta vida, todavía tenemos un extra que dar. El pueblo de Dios debemos de levantarnos como un ejército poderoso para ser los que consuelan, los que edifican, los que proclaman victoria, los que fortalecen a las personas decaídas, los que traen ánimo, los que llenan de gozo a los entristecidos, porque nosotros tenemos un manto de alegría, porque nosotros tenemos un espíritu poderoso de dominio, de poder, no de temor. Y entonces eso incluye que en medio de nuestras propias luchas, cargas y necesidades, todavía podamos levantar oración por otros, todavía podamos ponernos en la brecha a favor de otros. Y eso es importante a la luz de la palabra. Cuando leemos la Biblia nos encontramos grandes oraciones de intercesión, grandes oraciones, la oración de Moisés a favor del pueblo, la oración de Daniel a favor del pueblo. La oración que más me gusta de intercesión es la oración de Cristo a favor de los que ya creían en Él en ese tiempo y los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Y esa oración de intercesión es maravillosa porque, bueno, es directamente el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Y yo no sé si usted sepa, pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así es que no hay día en la que alguno de nosotros se ha presentado delante de Dios y una palabra de intercesión venga a favor nuestro, no solo por alguna persona que nos conoce y que se duele de nuestra circunstancia y que pide por nosotros, sino también directamente hablando por el Señor Jesucristo. Es hermoso saber que hay quien se interesa por nosotros, a veces sin conocerle, a veces sin estar tan cercanos. Esta mañana, y eso me confirmó la seguridad de que esta palabra fuera para este momento. Esta mañana recibí un mensaje de una persona, miembro de nuestra congregación, dando unas palabras de intercesión, de bendición para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi esposa. Bueno, me quedé sorprendido. No tengo una cercanía tremenda con este hermano, sin embargo, en esa unción, en esa fusión del Espíritu en el que nos movemos como pastor y oveja, él sintió en su corazón enviarme esas palabras, y yo creo que no es casualidad, es la manera como Dios me hace sentir. Ya ve, Rafita,
perfecto, no te preocupes, está bien el mensaje que tienes que dar, viene de parte del Padre a través de su palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, por medio de este siervo que hoy les habla. Así es que, mis amados, intercesión, son tiempos de intercesión. Interceder es ponerse a favor de alguien. Interceder es pedir que algo sea llevadero para otro, que algo sea quitado, que algo no le suceda. Es estar al pendiente de otra vida para que las circunstancias le sean favorables, y uno se pone en la brecha en medio de Dios y en medio de la persona para estar clamando precisamente para poder interceder, y que esa vida, a veces no tan cercana, a veces no tan íntima, resulte bendecida por el poder y la presencia gloriosa de nuestro Dios. Por eso esta oración de Daniel a favor del pueblo me es muy, muy importante, porque es una oración clásica, es una oración de cientos de años. Fíjate, Daniel existe, no sé, como 500 años antes de Cristo, o hasta un poco más. Pero luego de Cristo para acá tenemos 2000 años, siglo XXI. Amados, estamos hablando de una oración hecha hace más de 2400, 2500 años, y que hoy en día puede ser, porque es palabra de Dios, tomada como base, como modelo, para que tú y yo, rompiendo nuestros egoísmos, haciendo a un lado nuestros intereses personales, aprendamos a mirar por otros, aprendamos a entender los tiempos de Dios, y seamos capaces de ponernos en la brecha para que la palabra de Dios se cumpla, para que las situaciones de tristeza, de agobio, de dolor que muchos están viviendo sean más ligeros, o totalmente levantada la carga. Es importante. Por eso esta oración, pues imagínate, está fechada. Está fechada. Yo creo que Dios dijo: esta se las voy a poner fecha para que sepan cuándo se hizo. Y resulta que dice Daniel 9:1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, para que entendamos qué cultura es, los babilonios, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, exactamente está fechada esta oración. Dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es importante porque Dios quiere que sepamos en qué tiempo se hizo esa oración y la causa por la que se hizo esta oración. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Estaban por cumplirse los 70 años, y probablemente 70 años los que habían sido transportados. De seguro algunos ya habían muerto, la gran mayoría. Pero escucha bien, cuando una persona es de Dios, está al pendiente de los tiempos de Dios, independientemente de su situación. Yo estoy calculando que para ese tiempo ya pues Daniel el profeta debe de haber tenido igual casi los 70 años, porque estaban por cumplirse 70 años, y dentro de ese tiempo él fue llevado cautivo cuando era joven. Calcúlale unos 20. Entonces yo creo que él ya estaba sobre 70 años. Una persona que de alguna forma Dios lo utilizó, pero de una forma tan especial que fue tomado en cuenta para ser uno de los principales del reino, de esa potencia mundial de ese tiempo. Él podría haberse olvidado de su pueblo, él podía haber establecido otro estilo de vida. Es más, hubiera dicho: gracias Dios, porque me has bendecido y soy importante ahora en este lugar. Pero él nunca perdió su origen, nunca perdió su ascendencia, nunca olvidó que él era del pueblo de Israel, nunca olvidó que él era transportado, nunca olvidó que él era cautivo, y que así como él había
miles de personas batallando, sufriendo por ese castigo terrible que merecidamente recibieron, pero que en un momento dado él sabía que tenía que terminarse. Ya la carga después de 70 años era muy, pero muy pesada. Por eso él empieza a identificarse con esta situación y entonces ora, está al pendiente de cuándo se han de cumplir las cosas. Y me oigo mal, pero imagínate una persona solitaria, a lo mejor en medio de toda la nación, el único que estaba atento a cuándo era el tiempo y que se pone a orar para decirle a Dios: hey Señor, acuérdate, ya mero es la hora, ya mero es el tiempo, ya mero se cumple el periodo del castigo. Y entonces dice la palabra que él lo hizo de una manera maravillosa, en una humillación personal. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Así es que él mantenía una actitud de humillación delante de Dios para poder interceder. Así es que tú y yo tenemos que mantener exactamente ese concepto de que las cosas tienen que pasar, todo tiene un tiempo, y buscar a Dios para pedirle que nos muestre cuándo será ese tiempo, y si no nos lo muestra, de todos modos ponernos en actitud de oración y ruego, buscando su rostro y en cilicio y ceniza, o sea, en sentido de luto. En ese tiempo, cilicio y ceniza quiere decir que se quitaba sus ropas reales, porque él era parte de la corte, y entonces ponía una ropa tiesa, ruda, como de un costal, haz de cuenta, que lastima el cuerpo, que pica, y además se echaban ceniza encima como una manera externa de demostrar el dolor de su corazón. Así es que no le importaba cómo lo vieran, y de por sí no le importó nunca, ¿verdad? Él siempre, aunque lo vieran alabar a Dios, hasta los leones, hasta el fuego fue a parar por su fidelidad al Señor. Pero muy en especial en este tiempo, él manifiesta externamente el dolor de su corazón. Por eso, mis amados, tenemos nosotros que aprender. Sí voy a interceder, pero no es la intercesión superficial de que, ay, bueno, hay pobrecitos, que Dios los bendiga. No, espérate. Tampoco es, bueno, pues así les está yendo, pues ahora sí que, bueno, no hay más que pedir a Dios por ellos. No es así tampoco. No puede haber una intercesión efectiva si nosotros no nos ponemos en los zapatos, en la situación que la persona está viviendo, y para acercarnos al Señor en esa oración realmente nos humillamos hasta el extremo de presentar ruego y oraciones en oración. Así es que, mis amados, yo creo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar una actitud diferente, que no sea una oración momentánea, que no sea una oración ligera, que no sea una oración de compromiso, que no sea una oración por necesidad, sino que sea una oración de intercesión bien identificada con la causa y situación que se está viviendo en este tiempo. Pero la otra es que también en el versículo 4, este varón dijo: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto a mí me llama mucho, pero mucho la atención, porque no solamente es la actitud de humillación, de humildad, de oración y ruego en una proyección externa de luto y dolor del corazón, también es apelando al cumplimiento de las promesas de Dios. En este caso había una promesa. La promesa es que el tiempo del castigo serían 70 años. Daniel está al pendiente de cuándo vinieron y para cuándo se cumplirían.
estaba revisando los libros, las declaraciones, las promesas de Dios, y a la hora de orar echa mano legal de esas palabras escritas. Y así es que le dice al Señor: eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso, digno de ser temido, pero también eres un Dios que sabe cumplir su palabra. Así es que, Señor, pues yo te glorifico por todo lo que tú eres, pero acuérdate que hiciste una promesa. Aquí en palabras más de Azcapotzalco, acuérdate que nos hiciste una promesa, ya merito se cumple, Padre, y con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ya pues ya nos ha ido fuerte 70 años, ya hemos estado batallando. Para ese tiempo el pueblo habría sufrido grandes circunstancias de opresión como esclavos, pero amados, el tiempo estaba por cumplirse. Pero qué interesante que la intercesión echa mano legal de una promesa de Dios. Y hoy en nuestros días igual tenemos promesas de Dios. Mira, la que yo tengo a la mano te la comparto. Dice: ninguno será tentado o tocado más de lo que pueda resistir. Y junto con la prueba, el Señor también nos dará la salida. Así es que hoy en día nuestra oración de intercesión tiene también un elemento legal para decirle: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y ya está el asunto difícil, crítico, angustioso. Miles de muertos, cientos de miles de contagiados o millones. Y Padre Santo, por favor, ten misericordia. Y podemos clamar a sus promesas, que Él nunca nos dejará ser tentados o tocados más de lo que podemos resistir. Entonces tú y yo tenemos esa oportunidad de tener a qué aferrarnos, y también tenemos muchas promesas adicionales de bendición, de vida, de abundancia que el Señor nos promete, de salud, de salvación, de bendición económica, de bendición familiar, de paz interna, de la presencia suya, a las que podemos echar mano para pedirle: Padre, hazlas vivas, hazlas presentes en este tiempo angustioso, Señor. Entendemos la situación de los demás, en oración ruego y en silicio, Señor, clamamos a ti, pero acuérdate de tu promesa, es tiempo que sea cumplida. Y algo importante también es que cuando intercedemos, a veces no vemos el resultado que queremos como quisiéramos. ¿Se fija qué palabra me aventé ahorita? No siempre salen las cosas como quisiéramos. Y entonces aquí entra un detalle importante que también está contemplado en la oración de Daniel. El asunto es: ¿por qué están pasando las cosas? ¿Por qué está sucediendo esto? Ok, en el internet nos han saturado de información. Es que los chinos, es que allá en los laboratorios de Wuhan, es que los de el gobierno supremo mundial quieren acabar con los viejitos. Yo por eso me ando escondiendo, por si las dudas, Pero, amados hermanos, sinceramente hablando, detrás de todas las cosas que el hombre puede hacer y que el diablo mismo esté metiendo la mano, hay un poder superior, glorioso, que está dirigiendo, llevando las riendas de todos los tiempos y de todas las naciones. Y esto es la voluntad suprema de Dios. Y tenemos que aprender que grandes calamidades de la vida al mundo, a la humanidad, han llegado también, escúchelo bien, como trato de Dios para el ser humano. Y ahí, claro, intercedemos y oramos y clamamos, pero igual tenemos que aprender a reconocer
la causa y razón por la que vienen las cosas. Y es exactamente lo que hizo este varón, porque si leemos del versículo 5 en adelante, amados, Daniel no nomás dice: Señor, perdónanos, ya está, le dice el tiempo y tan, no, tiene que reconocer que estos que están viviendo tuvo un origen, tuvo una causa. Y a las personas, a las familias, a los países, a las naciones, al mundo, hermanos, le suceden cosas porque han desobedecido a Dios. La humanidad, principalmente hoy en tiempo, está en un proceso de rebelión, de degeneración en todos sentidos, no solo de pensamiento, con tanta idea de género, conceptos, filosofías, tratando de tergiversar y de cambiar los mandatos naturales de Dios. Apenas la semana pasada avisaban que están felicitando al gobierno de Morelos porque paró la ley trans de los niños. Amados, necesitamos entender que el mundo está de cabeza, la humanidad está pervertida y es normal también. Ya Dios en su palabra nos advierte que los tiempos finales serán como los días de Noé. Imagínate, días de perversión tan tremenda que fue necesario acabar con la humanidad entera a través del diluvio. Así es que no nos extrañe, pero eso no quiere decir que Dios no tenga que aplicar justicia. Eso no quiere que Dios no tenga que aplicar castigo. Eso no quiere decir que Dios no tenga que tratar con la humanidad. Y algunos dirán: ¿y nosotros los cristianos? Pues también, porque ahí andamos en las mismas. Y cuando analizamos la iglesia, cuando analizamos los ministerios y cuando vemos al cristianismo en general, oiga, no somos la perita en dulce. Por eso, ahí es que a nosotros los cristianos no nos toca. Como no, yo he visto morir hasta pastores, amados, porque no sabemos el trato de Dios. Por eso tenemos que identificarnos con la causa también. Y entonces dice Daniel: hemos pecado, versículo 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, una rebelión generalizada en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos, en contra de sus ordenanzas. Y digo, y no quiero meterle miedo, amado hermano cristiano, pero también dice el versículo 6, fíjate lo que dice, yo no lo escribí, conste: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. En ese tiempo se tuvo que decir así. Hoy en día diríamos: no hemos obedecido a tus pastores, a tus apóstoles, a tus profetas, a tus evangelistas. Porque el mundo se revela. ¿Usted cree que los cristianos no desobedecen? Como dice un actor: pregúnteme, y lo demás no se dice. Pero ¿usted cree que no vivimos en eso? Cuando descaradamente la desobediencia viene en las congregaciones hacia la palabra. Porque la gente con que diga: no, es que eso no creo que sea así. Eso no cambia la verdad de la palabra. No, ese pastor nomás no lo dice para asustarnos. No, ese pastor lo dice para beneficio propio. Pero no, aquí Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, o sea, de lo que dice la palabra, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo, porque la palabra es para todos, pero ni caso nos hacen. Amados, es normal que venga una consecuencia por causa del pecado, y yo no dudo que en este día, en este tiempo, lo que está sucediendo, hermanos, sea la mano de Dios con un trato universal a este planeta. Porque ni las grandes potencias del mundo se han escapado con todo su poder. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, Rusia, China,
Hermanos, toda Europa, con ser primer mundo, se están muriendo. No hay qué hacer contra el virus hasta que Dios permita que se descubra la vacuna o medicación. Entonces podemos decir: gracias, Padre, ya levantaste el castigo, o se hizo chiquito, o ya se puede controlar. Pero tienes que aprender eso. Y eso que no es el fin del mundo, de una vez les aviso, este no es el fin del mundo. Tenemos que aprender que apenas son principio de dolores, de las famosas plagas que Dios dice que vendrían: terremotos, hambres, guerras, plagas. Entonces, mis amados, tenemos que seguir intercediendo. Sí, claro que sí, pero también no perdamos de vista que la realidad no es sin causa. La Biblia dice que el vuelo de la golondrina no es sin causa. Y a lo mejor muchos de ustedes no me están entendiendo, pero si tú analizas los pájaros vuelan suavemente en línea recta, derechitos, y no ves que hagan tanto movimiento raro. Pero si tú ves volar una golondrina, la vas a ver rara, como que loca. No lleva un rumbo, hace así, se va para todas partes. Y entonces uno puede decir: no sabe ni a dónde va a chocar. No choca. Su vuelo tiene propósito, su vuelo tiene un final. El vuelo de la golondrina no es sin propósito. Así es que lo que parece hoy que no entendemos, ni sabemos qué está pasando, ni de dónde vino, ni cómo arreglarlo, ni cómo controlarlo, hermanos, tiene un propósito. Tenemos que interceder, seguir intercediendo, para que el Señor tenga misericordia. Y igual dice la palabra que cuando las cosas se pongan difíciles, Él va a cortar esos días por amor a sus escogidos. Otro punto legal para pedir a la hora de la intercesión. Tenemos que reconocer que el juicio es merecido. Tenemos que reconocer que las cosas no vienen sin causa. Y tenemos que reconocer que las cosas tienen un propósito, un trato de Dios. Para los que se mueren, para los que se enferman y se las ven difíciles, para los que se salvan de la enfermedad, para los que están cercanos cuidando a una persona así. Qué tremendo, ¿no? No sé si lo has visto. Personas aún conocidas, yo hablo de las conocidas, que decían: no, eso es, no crean, es un invento, nos están engañando. Ok, luego se enfermó del COVID y luego hace su video: hermanos, cuídense, esto sí es verdad. Qué cosa tan terrible. A mí esta me da risa. Y luego coraje, no crea, también de repente me enojo, me siento, no era necesario. Tenemos que ser prudentes y entendidos de los tiempos. Por eso, reconocer que esta situación es un juicio merecido. Pero finalmente, yo creo que algo maravilloso a lo que podemos echar mano es suplicar la misericordia de Dios. La intercesión tiene eso. Yo, hermanos, tengo que estar al pendiente de lo que sucede para poder doblar mi corazón y hacer oración con clamor y con luto. Pero también tengo que entender los tiempos y las promesas de Dios para tener de qué aferrarme para pedir la solución. Pero también tengo que entender que hay una causa que ha provocado lo que está pasando. Y si en mi intercesión no veo resultados inmediatos, no hay problema, Dios tiene su tiempo. Pero la cuarta cosa es importante: yo no puedo perder la misericordia de Dios y debo de suplicar que estas situaciones se arreglen por medio de su misericordia. Por eso el versículo 16, acuérdese, estamos aquí en Daniel 9, dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro.
Ahora pues, y aquí está el corazón de esa oración de Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Padre Santo, tenemos un Dios misericordioso. Amados, los que han pasado la cosa difícil en este tiempo, tenemos que interceder por nosotros, pero por los demás. Tenemos que interceder por los que están agobiados y desahuciados aún ya en un hospital. Tenemos que interceder por aquellos que están entristecidos por la economía, por la soledad, por la tristeza, gente que está así en depresiones terribles, gente angustiada que quiere salir corriendo a la calle. Hermanos, tantas situaciones que se vinieron por esta circunstancia de la pandemia. Pero sabes, por sobre todo, podemos clamar, reconociendo nuestro pecado, apelar a su misericordia. Porque tu nombre, porque Señor, en ti confiados, no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hay esperanza, hay arreglo. Esto va a pasar, no es permanente, es tiempo de trato de Dios, es tiempo de juicios de Dios sobre muchos de nosotros, porque yo no dudo que no hayas aprendido, no hayamos aprendido algo, o no estemos experimentando algo, que no hayamos entendido algo como esposos, como personas, como hombres, como mujeres, como hijos, como familiares, como abuelos. Yo no creo que no hayamos entendido algo como cristianos mínimo, para que reconozcamos que las cosas que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza, de las capacidades humanas, con toda su ciencia tan avanzada, que hoy puede mandar hombres allá a las estaciones, allá del espacio, que no puedan controlar un bichito, porque cuando Dios lo permite y no hay nada que lo pare. Pero la intercesión es fundamental. La intercesión nos mantiene en conexión con el Señor, atentos a las circunstancias, clamando porque esto termine, identificándonos con la causa, pidiendo perdón por las iniquidades y, lo más hermoso, dependiendo de su misericordia. Y acuérdate, su misericordia es tan maravillosa que nuevas son cada mañana. Que el Señor les bendiga, les guarde, les traiga paz, consuelo, bendición, y más que nada, que ese pueblo de Dios cristiano glorioso nos levantemos en victoria como un gran ejército poderoso de intercesión para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Denle un buen aplauso al Señor, que la gloria de su nombre se manifieste y estos tiempos sean realmente de intercesión. Amén, amén.